Gloria al Señor Jesucristo. Paz de Cristo, Iglesia Apostólica. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. A su nombre sea la gloria. Somos una iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús en la ciudad de Campton. Iglesia Apostólica de Jesucristo el Salvador en la ciudad de Campton, California. Desde aquí les saludamos también a los medios de comunicación, por medio de las redes sociales, a todos los que se comunican y se conectan con nosotros. Les damos la bienvenida en este momento a este mensaje, a esta predicación donde el Señor va a hablar a nuestras vidas. El tema de esta tarde se titula Cuídate de las falsas doctrinas. Cuídate de las falsas doctrinas. Es el tema de este día, de esta tarde. Les habla el pastor Efraín García y vamos, hermanos, a ponernos de pie la congregación, los que estamos presentes. Gloria al Señor. También si alguien nos está mirando en sus hogares y quiere ponerse de pie en reverencia a la palabra, lo puede hacer. Si no, también puede hacerlo como usted se encuentre. Nomás hágalo con reverencia, con amor, con un espíritu noble, para que el Señor entre en su vida por medio de la palabra, hable a su vida, cambie las cosas que le estorban, le empiece a agregar a su vida lo que le hace falta, porque es importante vivir una vida bendecida aquí sobre la tierra. Y para vivir una vida bendecida aquí sobre la tierra hay que vivir una vida caminando dentro de la verdad. Amén. La verdad es la palabra, dentro del Evangelio de Cristo, porque es en donde está guardada la bendición para todo el ser humano aquí en la tierra. Bueno, el tema, cuídate de las falsas doctrinas. Vamos al libro de Gálatas capítulo 1, verso 8 y 9, donde la palabra del Señor dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Maravilloso Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo nos presentamos delante de usted en este momento, Señor, para predicar su gloriosa palabra, rogándole, bendito Dios del cielo, que su Santo Espíritu tome control de mi vida, Señor. Tome control de este servicio, de la vida de cada uno y de la vida de cada persona que nos escucha por las redes sociales. En el nombre de Jesucristo, Señor, por Facebook, por YouTube, por cualquier medio de comunicación donde se esté llevando a cabo, Señor, hasta donde esté llegando esta palabra. Le rogamos que abra la mente, el corazón, el entendimiento de cada persona, para que esta palabra llegue con revelación, Señor, con entendimiento a cada persona en el nombre de Jesús. A mí, Señor, deme gracia, deme unción, Señor, deme libertad, deme amor, deme humildad, deme fe, deme confianza, para que su palabra fluya con poder y con la libertad, Señor, con la gracia y la sabiduría que es necesario que se predique su palabra. Sea usted en mí, Señor, no me deje solo, porque como humano me puedo equivocar, pero si su Santo Espíritu toma el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios, sabemos que vamos a salir edificados todos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Lo amamos, Padre Santísimo, en el nombre de Jesús. Alguien dele gloria a Dios, y tomando sus asientos, dele palmas al Señor. Pueden tomar sus asientos. Abróchense el cinturón, porque vamos a despegar. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, dice en Gálatas capítulo 1, verso 8. Palabra de Dios. Nos dice el apóstol Pablo por medio de esta palabra y por medio del Espíritu Santo: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Tal vez podemos escuchar de cualquier denominación, cualquier iglesia, de cualquier religión, si queremos llamarlo de esa manera, ya que la palabra de Dios no es religión, pero lamentablemente muchas iglesias sí tienen religión.
son religiosos. Pero la palabra de Dios no nos permite ser religiosos. Lo que nos enseña y nos exhorta es que no nos dejemos llevar por falsas doctrinas, sino que cuidemos a guardar la doctrina del evangelio del cual se nos ha predicado. Ahora bien, es importante mirar cuál es el evangelio que se nos predicó. ¿Cuál es el evangelio de Cristo? ¿Cuál es el evangelio que descendió del cielo para darnos salvación? Porque yo podría predicarle esta escritura y de allí comenzar a predicarle cosas terrenales que no respaldan la palabra de Dios, pero que suenan bien bonito. Y lo va a creer. Pero no se trata si suena bonito o suena duro. Lo que se trata es que suene de la manera que tiene que sonar, pero que haga efecto en nuestra vida, que lo entendamos, lo apliquemos para que podamos llegar a la meta de la salvación que Cristo Jesús nos ofrece. Dele palmas al Señor. Gloria a Dios. Casi se escuchó como si fuéramos nomás 3 dando palmas. Falté yo, ¿verdad? Para que seamos 4. A ver, dele palmas al Señor, que se escuche todo el pueblo de Dios. ¡Qué hermoso! Que se escuche que hay una iglesia adorando al Señor, una iglesia agradecida. Entonces, el apóstol Pablo nos anuncia, nos dice, nos exhorta, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predicare diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahora, ¿cuál es el evangelio que nos anunciaron y se nos ha predicado por medio de los apóstoles? Ese es el que vamos a estudiar ahora. ¿Les gustaría escucharlo? Es el que vamos a predicar. Es el que vamos a anunciar al mundo entero. Mire, la primera persona que vino a predicar el evangelio del reino fue directamente el Verbo hecho carne. Fue directamente Dios. Fue directamente el Espíritu Santo en el cuerpo de Jesús, el Verbo hecho carne. En el libro de Mateo vamos a comenzar a mirar cuál es el evangelio que Jesucristo comenzó a anunciar y que él instruyó a sus apóstoles para que nos predicaran después de él. Mire, en el libro de Mateo, capítulo 4, verso 16 y 17, dice la palabra del Señor: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Los que andaban en tinieblas, los que andaban en pecado, los que andaban todos religiosos, los que se daban golpes de pecho, pero que no se apartaban del pecado, a esos les resplandeció la luz. Y les dijo el Señor, fíjense, dice que a los que estaban en tinieblas miraron gran luz. Los que estaban asentados en región de sombra y de muerte, luz les resplandeció. Verso 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Quién comenzó a predicar? Jesús. Una vez más, ¿quién comenzó a predicar? Jesús. Jesús. Y comenzó a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora bien, para nosotros podernos arrepentir necesitamos conocer el evangelio. Y en el evangelio vamos a aprender a conocer de qué es de lo que nos tenemos que arrepentir, en qué parte de nuestra vida andamos mal, en qué estamos fallando, andamos caminando o viviendo una vida dentro de nuestra propia opinión, o estamos caminando y viviendo dentro del propósito de Dios, dentro de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, el evangelio del Señor, por eso a veces podemos decir que la espada del Señor es como espada de 2 filos, que penetra hasta los tuétanos de los huesos, lastima, duele. Imagínense si uno se clava una espinita, aunque no le llegue al hueso, ya está uno que, ¡ay, cómo me dolió! Ahora si llega a tocar hueso duele más. Ahora que si llegara hasta el tuétano de los huesos dolería
tal vez al triple o mucho más, no sabemos. Gracias a Dios ni quiero saber. Pero el otro día me di una espinadita en mi trabajo y apenitas entró y hasta se enconó. Como que eran espinitas de esas que enconan. Ahora, cuando la palabra llega y penetra hasta los tuétanos de los huesos, nos lastiman, nos gozamos, pero nos lastima, nos duele, nos quiere hacer que echemos berrinche, pero no debemos de ser berrinchudos delante de la palabra de Dios. Amén. Sino más bien debemos de obedecerla. Dele palmas. Mírenlo. Lo primerito que se anunció acerca del reino de los cielos, acerca del arrepentimiento que tiene que haber porque el reino de los cielos se ha acercado, dijo el Señor. Comenzó a decirles Jesús y a predicarles arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Comenzó a decirles: vayan por todo el mundo, prediquen mi evangelio a toda criatura, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas. En el libro de San Marcos nos dice, San Marcos capítulo 16, parte del evangelio del Señor. Fíjese, uno de los primeros pasos que tenemos que dar como mandamiento del evangelio del reino. San Marcos 16:15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No a toda criatura, un bebé chiquito, ¿para qué le predica? No entiende. Él quiso decir a toda mi creación, hablando de los humanos. Ir por todo el mundo. No digo nomás vayan aquí a la esquinita, al tercer bloque, allá hasta donde está el stop sign, o nomás ahí con su vecino. No, vayan por todo el mundo y prediquen mi evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mire, a veces la mayor parte de los pastores no predicamos estos mensajes al aire, o casi a veces ni a la iglesia. Lo predicamos, o sea, en congregaciones grandes, lo predicamos más en los estudios de hogar, en los estudios bíblicos, porque son mensajes muy profundos, temas muy profundos que traen muchísima enseñanza, que es imposible en un promedio de 45 minutos de predicación o de una hora sacarle toda la información que trae el evangelio del reino. Pero vamos a predicar lo que alcancemos, pero nos vamos a ir a los puntos importantes, a los más importantes, y ya de ahí viene una lista grande de cosas que van relacionadas con el evangelio, mandamientos, leyes, cambios que tenemos que hacer a nuestra vida. Pero el evangelio del reino consiste en que se tiene que predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Aquí nos dice: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Podemos encontrar en el libro de Hechos 2:38 ¿qué quiso decirnos Mateo en 28:19 cuando quiso interpretar lo que Pedro interpretó aquí? Cuando él interpretó lo que el Señor Jesucristo les había dejado como un mandamiento, cuando dijo: id por todas las naciones y prediquen mi evangelio y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre tiene un nombre, el Hijo tiene un nombre. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Jesucristo. Es el mismo del Padre. Jesucristo es el Padre de la creación. Jesucristo es el Espíritu Santo derramándose en los corazones.
Pedro tenía la revelación, entendió el mandamiento que el Señor dio en Mateo 28, 19, y en el libro de Hechos 2:38, Pedro le predicó a una multitud muy grande de miles de personas. Y Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. A decir, pero ¿para qué el pastor nos está predicando a la iglesia? Pues ya casi todos estamos bautizados. Bueno, hay personas que no están bautizadas. Y más que nada tenemos que entender que estos mensajes van a las redes sociales, donde los recibe mucha gente inconversa, que cómo van a conocer el reino de los cielos, los pasos a seguir para encontrar el perdón de pecados, los pasos a seguir para encontrar la salvación. Necesitamos predicar esto al aire y a las congregaciones también. Amén. Amén. Aquí Pedro no le predicó a 20, ni a 30, ni a 50, ni a 100, ni a 500. Pedro, cuando predicó este mensaje, dice que se bautizaron como 3,000. Quiere decir que había 4,000, 5,000, 10,000, no sabemos, pero como 3,000 de los que escucharon el mensaje creyeron. Dice, Pedro les dijo: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Para eso es el bautismo. Los cristianos, tal vez la gente que no, que se congrega en otras denominaciones, que se hacen llamar cristianas, pero no se bautizan para perdón de pecados, han de decir: ¿por qué los cristianos reciben un bautismo diferente al de nosotros? Porque hay un reglamento, hay una ley, hay un mandamiento, hay una manera de poder recibir perdón de pecados, y es por medio del bautismo. La palabra bautismo significa sumergir, enterrar o hundir. No es un chorrito de aceite, un chorrito de agua. No es mojarse tantito, significa ser sepultado en agua. Porque al sepultarlo en agua, en el bautismo, significa muerte. Fue sepultado, fue enterrado. Y cuando sale, pues, el bautismo en el libro de Romanos nos dice que significa muerte, sepultura y resurrección. Entonces, cuando somos sumergidos en el agua, enterrados en el agua, simboliza que fuimos sepultados para el pecado, morimos para el pecado. Ya no estamos prestos para saliendo de ese pacto que estamos haciendo con el Señor, porque el bautizarse en el nombre de Jesucristo significa un pacto con el Señor. El Señor está pactando con el que entiende este mensaje, con el que dice: yo estoy dispuesto a obedecerlo. Está diciendo el Señor: si tú obedeces este mandamiento, yo te perdono tus pecados. Yo pacto contigo, tú pactas conmigo de que estás dispuesto a morir para el pecado, a ser sepultado para que no vuelvas más al pecado, sino que seas una nueva criatura en Cristo. Yo estoy dispuesto a perdonártelos. Yo hago un pacto contigo que los voy a sepultar en la más profunda mar y nunca más me voy a acordar de ellos. Cuando dice nunca más me vuelvo a acordar de ellos, está diciendo nunca más te los voy a echar en cara. Te los perdoné, pero nunca más quiero verte de mundano, de adúltero, de fornicario, de maldiciente, de ratero, de agresivo, de lo que se llame pecado. Amén. 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 Entonces, hay un pacto. Por eso, gran parte de los cristianos, cuando venimos a Cristo y nos bautizamos, ya la gente nos comienza a notar una diferencia, porque hay un pacto que hicimos. Usted haga un pacto con la Santa Muerte y yo le voy a notar de volada, porque su comportamiento va a ser demoníaco. Cuando hacemos un pacto con el dador de la vida, con el Santo de Israel, con el Santísimo, el autor de la santidad, pues también tiene que haber un cambio en nosotros, porque hicimos un pacto con Él, y Él nos va a ayudar a hacer ese cambio, el cambio que va a ser notorio, que todo mundo lo va a notar.
si realmente lo llevamos a cabo, al punto que van a decir, oye, qué diferente se ve. Este maldiciente ya no maldice. Si le apodaban el maldiciente, pues el puro apodo le va a quedar. Si le apodaban el adúltero, el puro apodo se quedó. Entonces, es importante entender que el bautismo significa pacto, simboliza pacto y simboliza muerte, sepultura y resurrección. Amén. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, dijo el apóstol Pedro, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando yo soy bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de mis pecados, recibo la promesa de la llenura del Espíritu Santo. Ahora, también hay personas que sin bautizarse o antes de bautizarse reciben la llenura del Espíritu Santo porque es un regalo de Dios, es un don de Dios que el Señor lo da. Pero usted puede estar lleno del Espíritu Santo, pero si no es bautizado para el perdón de sus pecados, todavía está en peligro su salvación. Porque si no ha sido perdonado de sus pecados, ¿cómo va a entrar al reino? Porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces es parte, todo va de la mano. El bautismo del Espíritu Santo. Primero el bautismo para perdón de pecados. En el bautismo para perdón de pecados, usted es quien decide si lo acepta, no lo acepta, si pacta con el Señor o no pacta, si quiere estar sirviendo al Señor por fuerita nomás, o si se quiere meter a nadar en el río de Dios donde está la bendición. Pedro quería encontrar bendición por la orillita como pescador. Le dijo el Señor, boga mar adentro, Pedro. Ay, Señor, ya lo intenté toda la noche y no pesqué nada. Boga mar adentro. Ok, Señor, en tu palabra lo haré. Y dice que no cabían los peces en la red que tiró. No la podían, se le rompía de tan pesada la bendición que recibió cuando se metió en la palabra del Señor. La palabra del Señor hoy dice, arrepentidos y convertidos, para que venga, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios. Tiempos de refrigerio. ¿Dónde dice eso, pastor? Bueno, en Hechos 3:19, si lo quiere notar. Así que arrepentidos. El evangelio de Cristo es arrepiéntanse. Y si alguien le predica un evangelio diferente, no, usted no necesita ser bautizado para ser salvo. El Dios de los cristianos es el mismo de nosotros. Usted no necesita bautizarse, usted no necesita arrepentirse, no necesita vivir en santidad. Usted nomás congréguese, venga, diezme, ofrende y es todo. Y le predican pura prosperidad. No se crea de eso. La salvación es gratis, porque nadie la puede comprar. Pero para poder obtenerla se requiere obediencia y santidad. Amén. Se requiere ser perdonados de nuestros pecados. Y para ser perdonados de nuestros pecados se requiere ser obedientes a la palabra. Se requiere arrepentirse. En primer lugar, creer. En segundo, arrepentirse. En tercero, bautizarse en el nombre de Jesús. Y en cuarto, apartarse de la vida de pecado. Amén. Y caminar en Cristo hacia la meta. Seguir el camino, la verdad y la vida. El camino es Cristo, la verdad es Cristo y la vida es Cristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. El camino es la palabra, la verdad es la palabra y la vida es la palabra. Amén. Aleluya. Y la palabra es el Señor. Gloria a Amén. Dios. Dele palmas al Señor. Así es que, hermanos, dice en Hechos 3:19, tenemos que arrepentirnos, así que arrepentidos y convertidos. Aleluya. Mire, hay dos tipos de cristianos alrededor del mundo. Hay dos tipos de cristianos. Usted va a decir, ¿cuál será, Señor? El cristiano convertido
y el cristiano inconverso. ¡Qué curioso! ¿Cómo podemos definir el cristiano convertido y el cristiano inconverso? El cristiano inconverso es el que cree en el Señor Jesucristo, el que se da golpes de pecho, el que alaba, glorifica, oye alabanzas igual que nosotros, y le canta al Señor y le danza y todo, pero háblele del bautismo y mire, no, yo ya fui bautizado. Lo bautizaron cuando usted ni cuenta se dio si tenía pecados, no tenía pecados, si usted iba a creer en el evangelio del reino. Se requiere creer en el evangelio del reino, y para eso el Señor estableció el bautismo para perdón de pecados para los adultos. Dijo, vayan, predíquenles. El que crea, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Un niño no tiene la capacidad de creer o de no creer. No tiene discernimiento del pecado o de la santidad. Es un niño. El evangelio no fue para predicársele a los niños. No fue para bautizar a los niños. El evangelio fue para predicarle al pecador, al que entiende lo bueno y lo malo, al que reconoce si Jesucristo es el Salvador o si Jesucristo es cualquier ser como cualquier otro. El ateo reconoce que en su ceguez espiritual, podríamos decir, no existe. Si existiera, ¿por qué hay niños pobres? A ver, ¿dónde estaba Jesucristo si existe? Si existe Dios, ¿por qué se murió mi abuelita? ¿Por qué se murió mi hijo, mi hija, mi esposa? Porque todos nos tenemos que morir. Amén. Usted no puede entrar al reino de los cielos vivo. Es necesario que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Santo. Ese es el evangelio del reino, pero para conocer todas esas cosas que yo le estoy hablando, hay muchas escrituras que hay que leer. Mire, hay que darle vuelta a muchas páginas, leerlas al derecho y al revés. Usted la lee de aquí, por un lado le da la vuelta y por el otro lado sigue teniendo. Y le lee y va conociendo el evangelio, va conociendo las áreas donde usted tiene que aprender a quitarle a su vida esto, a agregarle a su vida esto otro, a quitarle aquello y llenarla con esto otro. Así es. No podemos tocar tantos detalles porque el mensaje es arrepentidos y convertidos, dijo el Señor. Dele palmas. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, el evangelio del reino no se hizo para que nosotros lo adaptemos a nuestro estilo de vida, a la manera que nosotros queramos. Más bien el ser humano se hizo para que se adapte al evangelio que fue establecido por Dios, para que lo obedezcamos si es que queremos ser salvos. Yo no puedo fabricar mi propio evangelio, le agarro de aquí a la escritura, de aquí a allá y de allá acá y le pongo parte de lo mío aquí, y voy a hacer algo al estilo mío, a mi modelo, a mi manera de pensar, a mi gusto. No. Aquí no se trata de gusto. Aquí no se trata si te agrada, no te agrada, si lo aceptas, no lo aceptas. Aquí se trata de obedecerlo si queremos entrar al reino. Amén. Amén. Nadie va a poder ser salvo a su manera. La única manera para poder ser salvos es a la manera de Cristo, a la manera del evangelio del Señor. Y si alguien le predica un evangelio diferente al que se nos ha predicado por los santos apóstoles y los profetas, comenzando con el Señor Jesucristo, que es el verdadero Dios, el verbo hecho carne, si alguien nos predica un evangelio diferente, el tal sea anatema, que quiere decir el tal sea maldito. Yo escucho en las redes sociales, en YouTube, pastores que dicen, el bautismo no es necesario. Nomás con que seamos santos, con que busquemos al Señor, con que creamos. Qué facilito se la ponen a la gente. No, hermano. Si no se bautiza, no hay perdón de pecados. Y si el bautismo no fuera necesario, ¿por qué está escrito en la palabra de Dios? Porque el Señor dijo, arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Si
Aleluya. no fuera importante, ¿por qué el Señor le dio tanta importancia al bautismo? ¿Por qué mandó a bautizar a Pablo para comenzarlo a usar? Si Pablo no acepta el bautismo en el nombre de Jesús, no hubiera podido ser apóstol. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. No hay otro evangelio que nos lleve a la salvación. Tiene que ser el original, el único que fue escrito por los santos hombres de Dios. En el libro de San Juan capítulo 3, versos 5 al 7, el Señor Jesucristo claramente se lo dijo a Nicodemo, un hombre que vino de noche, maestro de la ley, a tocarle la puerta a Jesús, como escondiéndose que nadie lo mirara, porque él era un hombre importante en esa ciudad. Tenía que hacerlo a escondidas, pero no quería quedarse con la duda. Él dijo: iré a Jesús de noche y le haré las preguntas que se me ocurran. Y fue y le preguntó al Señor que cómo hacía tantas señales, y que porque nadie podía hacer tantas señales como las que hacía él si Dios no estaba con él. Y le empezó a hacer preguntas sin duda acerca de la salvación. El Señor le contestó en el libro de San Juan capítulo 3 verso 5. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Si tú no naces del agua, nacer del agua es primero tienes que morir. Cuando eres sumergido en el agua significó muerte. Pero cuando saliste de nuevo, que te sacaron, que volviste a salir del agua, ya naciste de nuevo para andar en una vida nueva. Por eso dicen en la palabra del Señor: las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo van a ser las cosas viejas? ¿Cómo van a pasar las cosas viejas y entrar a que todo sea nuevo si usted no entiende, no reconoce que tiene que arrepentirse, convertirse al evangelio del reino? Y para convertirse al evangelio del reino tiene que pasar por el bautismo, que es para perdón de pecados en el nombre de Jesucristo. Yo no lo establecí, Pedro no lo estableció, lo estableció el mismo verdadero Dios, el único soberano Rey de reyes, Señor de señores, Jesucristo de Nazaret. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios, le dijo a Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Está diciendo: tú naciste de la carne. Si no aceptas mi evangelio para nacer del agua, sigue siendo carne. Y al reino de los cielos dice que no va a entrar ni carne ni sangre. Así dice la palabra de Dios, que también es parte del evangelio. Amén. Amén. Dele palmas al Rey de la Gloria. Lo que es nacido de la carne, Nicodemo, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando usted pacta con el Señor, dice: yo me bautizo, ojalá hubiera muchos bautismos, que me pudiera bautizar 10, 15, 20, 30, yo me bautizara cada fin de semana. Por en caso que entre semana haya pecado, ay Señor, voy a bautizar otra vez en el nombre de Jesucristo. Pero solamente una fe y un bautismo, y el único bautismo que está registrado en la palabra de Dios para perdón de pecados es en el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces, así es la palabra de Dios, hermanos. Declara que nosotros la queramos torcer por rebeldía, por desobediencia. Ya ese es problema de usted. Allá le da cuentas al Señor en el día del juicio. Mi responsabilidad es predicarle la palabra que se escribió, el evangelio que se escribió, para que mi palabra que yo le predique a usted no sea anatema, para que la palabra que yo le predique a la iglesia de Cristo no sea maldita. Amén. Es bien importante que aprendamos, hermanos, a predicar la palabra de Dios tal y como es. Si nos hace correr y no volver, es personal la decisión. Pero yo prefiero seguir a Cristo. Dice que el Señor, dice una escritura, que el Señor estaba predicándoles muy fuerte, hablando de Jesucristo. Y luego los apóstoles le dijeron: ay Señor, les estás predicando muy duro, se te están yendo, ¿que no ves?
Y que dice la escritura que volteó el Señor y los miró y les dijo: ¿se quieren ir también ustedes? Y Pedro le contestó, ese Pedro siempre bien listo: Señor, ¿a dónde más podemos ir si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Solamente en el Evangelio de Cristo hay palabra de vida eterna. Es mejor, hermanos, venir como corderos, mansitos, humildes, como conejitos, a los pies de Cristo, reconociendo que allá afuera pude haber sido de lo más rebelde, lo más despreciable, el más machista, pero cuando venga Cristo tengo que venir como un corderito, reconociendo que lo necesito y que lo único que soy sin Él es basura, que lleva el viento para donde Él quiere, menos a la salvación. Entonces, es dura la palabra, hermanos, pero si la platico, si cuando predico duro la gente no se convierte, ahora predicándoles un evangelio barato. No, hermano, no se tiene que bautizar para perdón de pecados. Usted es santo. Desde el momento que aceptó a Cristo, levantó sus manos, dio la palabra de fe, lo recibió en su corazón. Usted ya está listo para entrar al reino. Mire, ni de patitas, ni de manos, ni de cabeza. Al reino no se entra si no hay perdón de pecados. Al reino no se entra si no hay salvación. Al reino no se entra si no ha nacido del agua y del Espíritu, de acuerdo a San Juan 3, versos 5 y 7. Amén. He escuchado otros predicadores que predican tan hermoso que dicen que la salvación no se pierde. Déjeme decirle que sí se pierde. Así es. Si no se perdiera, hermano, yo no estuviera predicándole aquí. Yo ya me bauticé en el nombre de Jesús. Ya tengo a Cristo en mi corazón. Ya puedo hacer lo que me dé la gana. Al cabo no se pierde. Ya acepté al Señor. Alguien le puede predicar un evangelio barato. Cristo ya murió por ti en la cruz del Calvario, ya pagó por tus pecados y eso. Sí, pero pagó para que tú pagues el tuyo. Tú pagas tu precio de crucificar tu carne, cargar con tu cruz y seguir a Cristo. Él te los va a perdonar, pero tienes que obedecer su evangelio. Para el que no obedece el evangelio, Jesucristo murió en vano para las vidas que se pierden, para las vidas que mueren sin Cristo. Tiene que haber perdón de pecados, y el perdón de pecados tiene que ser por medio del bautismo, por medio de morir para el mundo y nacer de agua. Amén. Amén. Ahora usted no puede ser sumergido en aceite, no puede ser sumergido en un hoyo de la tierra. Aviente la tierra, ya lo enterraron y sácalo antes de que se ahogue. No, aquí el Señor dijo claramente: el que no naciere de agua. Un mundano puede decir: pues a mí, sepúltenme en una botella de vino, en un tambo, en un... No. El Señor dijo y estableció que solamente por medio del bautismo en agua, el nacimiento en agua, el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar al reino de los cielos. No te maravilles, le dijo a Nicodemo, de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Está diciendo, no te maravilles, porque el nacimiento es una cosa y de ahí viene pagar el precio, cargar con tu cruz. ¿Cuál es tu cruz? Que tienes que crucificar todo lo que te estorba. Todo lo que te estorbe para seguirme a mí, tienes que cargarlo. Esa va a ser tu cruz. Ese va a ser tu peso, tu carga que vas a traer. Ay, Señor, tan hermosas que son las mujeres, si es un varón. ¿Cómo que ya no voy a poder? Y cuando mi mujer se envejezca. Pues para eso dijo el Señor: gózate con la mujer de tu juventud. Imagínatela cuando estaba joven. Vive de los recuerdos, apapáchala como si fuera aquella doncella que puso en tus manos cuando la conociste, cuando te casaste, cuando formaste una sola carne en ella. Pero es que crucifica tu carne. Esa es la cruz con la que tiene que cargar un cristiano. Negarse a sí mismo, negarse a las cosas
que la carne quiere, que delante de la palabra de Dios es pecado. Dele palmas al Señor. Aleluya. Por eso le dijo a Nicodemo, no te maravilles, porque esto es solamente el principio. De ahí vienen muchos mandamientos que hay que cumplir, muchos pasos que hay que seguir. Amén. Amén. Así es que, hermanos, Hechos 3:19, recuerda esa escritura. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando tú te bautizas, comienzas a sentir un refrigerio. Las tribulaciones, las enfermedades, las tristezas, las depresiones. Aquí tenemos miembros de la iglesia que llegaron extremadamente atribulados, donde el chanclas ya quería acabar con ellos, con ustedes, que a ustedes les estoy predicando de que ya los bauticé en el nombre de Jesucristo. Su rostro, su cara, su vida, todo ha sido transformado, su salud, hay un cambio total en sus vidas, y ustedes lo saben, lo sienten, lo podemos ver toda la iglesia. ¿Qué le quiero decir? Que el reino de los cielos, la palabra de Dios, cuando dijo el Señor Jesucristo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, está diciendo, el que viene a mí yo no lo echo fuera, el que me obedece yo lo cambio, yo lo transformo. No importa cuántas cargas, cuántas aflicciones traiga del mundo, qué tan golpeado llegue, yo le sano sus heridas. Yo lo cambio, yo lo transformo, yo lo limpio para mí, para que me sirva. Si traía un rostro todo pálido, todo demacrado, yo se lo voy a cambiar en un rostro de luz, un rostro que brille, un rostro donde se refleje mi presencia. Alábele al Dios de la gloria, porque eso es lo que hace mi Cristo, es lo que hace el Señor, es lo que hace el Dios Todopoderoso. Dijo el apóstol Pablo en Hechos capítulo 19, verso 4, dijo Pablo, Juan bautizaba. Aquí llegaron unos discípulos que habían sido bautizados en el bautismo de Juan el Bautista. Dice, no de Juan el apóstol, de Juan el Bautista. Entonces vinieron a Pablo y Pablo les empezó a hacer preguntas. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Porque Pablo les preguntó, ¿ya recibisteis el Espíritu Santo? ¿Ya lo recibieron? Le preguntó a los discípulos de Juan. Dijeron, ni siquiera sabemos si existe el Espíritu Santo o que existe. Entonces les dijo, pues ¿en qué bautismo? Dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizaba con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Este viene siendo Jesucristo. Esto es en Jesús el Cristo, les dijo Pablo. Cuando oyeron esto, cuando Pablo les dijo eso, cuando ellos oyeron esto, dice en el verso 5, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Dele palmas. Qué hermoso es cuando el ser humano entiende de una manera tan clara, tan fácil, y dice, pues yo quiero estar con el reino de los cielos y que el reino de los cielos esté conmigo. Yo quiero vivir en Cristo. Yo hago lo que tenga que hacer, solamente enséñenme los pasos a seguir. Mira, estos eran obedientes, estos discípulos de Juan. Le creyeron a Juan cuando Juan les predicó. Fueron obedientes al bautismo de Juan. Ese era bautismo para arrepentimiento, mas no para perdón de pecados. Pero entendieron lo que Juan predicaba y obedecieron. Y el Señor se agradó de la obediencia de ellos, que ya cuando era en el tiempo de la gracia, que tenían que ser bautizados para perdón de pecados, el Espíritu Santo se los manda a Pablo. Mira, estos son bien obedientes. Te los voy a mandar y explícales. Y quiero que ores por ellos y pongan las manos y reciban el Espíritu Santo. Amén. Entonces dice que fueron todos bautizados en el nombre del Señor Jesús y todos recibieron el Espíritu Santo. Así de maravilloso es el Evangelio del Señor. No hay nada más hermoso que la presencia del Espíritu Santo. Yo he experimentado cosas muy hermosas, tanto terrenales como espirituales, pero la más hermosa
es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Una presencia que sientes un gozo, una corriente del fuego de Dios que pasa por tus venas, por tu sangre, por tu carne, por tus tendones, por tus huesos, por todo tu ser. Es algo inexplicable, pero tan maravilloso que te hace llorar y no sabes por qué lloras, pero lloras de puro gozo. Amén. Y cuando terminas el quebrantamiento por medio del Espíritu Santo, vuelves en sí y te quedas tan ligerito, tan livianito. Sientes una liberación, que se fue todo lo que te estorbaba, y sientes que estás entrando a una vida nueva, a otra dimensión. Eso es lo que hace el Espíritu Santo con los hijos de obediencia. ¿Y qué es lo que hace con los hijos de desobediencia? En el libro de San Marcos, capítulo 16, verso 15 y 16, el que creyere y fuere bautizado, en el verso 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, dice la Escritura. ¿Qué es lo que hace con los hijos de desobediencia? Se condenan solos por no haber creído. Amén. El Evangelio del Señor es muy claro. Se requiere obedecerlo, se requiere aplicarlo a nuestra vida para que encontremos la salvación. Estos discípulos de Juan, cuando oyeron las palabras de Pablo, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Porque todavía aún no había descendido el Espíritu Santo sobre de ellos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Recuerda el tema de hoy. Ya casi estamos para terminar, hermanos. Hay enseñanzas muy profundas acerca del bautismo. Hay muchas escrituras. No las puedo compartir todas por falta de tiempo, pero lo invito a ponerse de pie y lo invito a recordar el tema de esta maravillosa tarde. Cuídate de las falsas doctrinas. Cuídate de las falsas doctrinas, es el mensaje de hoy. Un mensaje, una iglesia que esté llevando una doctrina donde no predique el bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, le van a decir 5 verdades para que les entiendas, para que les acepte 10 mentiras. O le van a decir 10 verdades para que les acepte 50 mentiras. O le van a decir 50 verdades para entre medio usted se pierda con otras 100 mentiras que le echaron encima. Entonces, tenemos que entender que el Evangelio no se puede cambiar, porque entonces se convierte en un evangelio maldito, en una palabra maldita por haberle quitado o haberle puesto. La palabra del Señor nos ha dicho muy claro que no se le puede ni quitar ni se le puede agregar, ni una tilde ni una coma. Amén. Ya está cerrado. Ya está sellado el Evangelio de Cristo. Ahora solamente hay que conocerlo y hay que obedecerlo para entrar a la presencia gloriosa de Jesús y para, mientras estemos en este cuerpo, vivir una vida llena de paz, de gozo, de alegría, de limpieza, de pureza, de santidad, libre de pecado, porque el Señor nos perdona nuestros pecados por medio del bautismo en el nombre de ¿quién? Jesús. De Jesucristo de Nazaret. Mas si aún nosotros, Gálatas capítulo 1 verso 8, se lo voy a volver a repetir, cuídese de las falsas doctrinas. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Amén. Sea maldito. Necesitamos entender que necesitamos obedecer. Amén. Bueno, bendito Padre Celestial, vamos hermanos todos de pie, vamos a dar por terminado este mensaje del día de hoy en el nombre de Jesús. Los amo en el Señor. Tal vez hay personas que sintieron que este mensaje no era para ustedes porque están a contra de ese bautismo. Usted no está contra de mí, está contra de la palabra de Dios. Así es que yo le ruego mejor que abra su mente, su corazón
y le ore al Señor que ponga un espíritu de humildad en usted, de mansedumbre y de obediencia, para que el Evangelio sea revelado a su vida. Amén. Y pueda usted encontrar la salvación para su vida. Bueno, vamos a orar por las personas que nos escuchan en las redes sociales, como por toda la iglesia que se encuentra presente en este momento. Y vamos a orar por las necesidades. Aquí nos escribieron una petición para la familia Durán por el COVID-19. Vamos a orar por la familia Durán. Miren, ahorita está muy duro lo del COVID, pero cuando estamos en el Señor Jesucristo, ni el COVID nos hace nada. Cuando estamos en el Señor y obedecemos su palabra, obedecemos su evangelio, el COVID se va de paso. Y si estaba, sale huyendo. Porque así es el Señor. Hace huir los demonios más grandes, que no haga huir un COVID. Un pequeño virus que anda ahí matando gente. No. Entréguele su vida al Señor Jesucristo. Busque la presencia del Señor. Agárrese de la mano del Rey. Y no hay COVID-19 que acabe con usted. En el nombre de Jesús. Vamos a orar poderosamente también por Maribel Guillet y por su matrimonio, por su trabajo y por su hija Milena Pérez. Amén. Y por la familia Durán, hermanos, ahí donde estamos, tanto los que nos ven por internet como los que nos miran también, los que están aquí presentes. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a presentarle al Señor nuestras necesidades. Yo voy a interceder por sus necesidades. Voy a interceder para que lo que usted esté clamándole al Señor, el Señor en su grande amor y misericordia incline su oído y los escuche, nos escuche a todos en el nombre de Jesús. Recuerde que nosotros somos canales donde podemos conducirlo al Señor. Somos vasos donde mora el Espíritu Santo y el Espíritu Santo fluye por medio de nosotros, donde usted puede también ser sanado por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu, por el poder de aquel que predicamos, que sana y salva, y su nombre es Jesucristo. Maravilloso Padre Celestial, en este momento yo le presento como su hijo, como su siervo que soy, Señor. Le presento cada necesidad, cada una de esas necesidades que este pueblo, que esta iglesia, que el mundo exterior, que el pueblo exterior que nos está mirando por las redes sociales está presentándole, Señor, en este momento. Le ruego que incline su oído maravilloso, glorioso, y escuche cada una de las oraciones, que sea propicio a cada necesidad, que extienda su mano de misericordia y cambie y transforme esa tristeza en alegría, cambie y transforme esa enfermedad en sanidad, cambie y transforme esa aflicción en bendición, cambie y transforme, Señor, esa depresión en una alegría, en un gozo, en una liberación total, que cambie y transforme todo lo que el enemigo está tratando de destruir en algo constructible, en algo, Señor, que pueda dar fruto, en algo renovado, en algo nuevo. Convierta, Señor, las tinieblas en la luz. Su palabra dice que aquel pueblo que estaba sentado en tinieblas, en regiones de sombra y de muerte, luz les resplandeció, Señor. Que esa luz, que esa maravillosa presencia, Señor, que se hizo presente en aquellos pueblos que estaban en sombra de muerte, resplandezca también, Señor, en estos tiempos a cada necesidad que le está presentando esta iglesia, este pueblo, estas almas preciosas, Señor. Que si hay algunos que son inconversos y están escuchando, también yo fui inconverso, Señor, y por medio de escuchar logré entender su santo evangelio, logré obedecerlo, Señor, aunque me lastimaba hasta en lo más profundo de los huesos, aunque mi carne se negaba, aunque yo quería, Señor, salir huyendo para no escuchar esa palabra
que penetraba, que quería cambiarme, transformarme, que me quería quitar lo que yo, los deleites en los que yo vivía, que me quería quitar, Señor, de vivir una vida en libertad, pero en libertad de pecado. Gracias, Señor, porque así como fui inconverso, usted en su grande amor y misericordia extendió, Señor, su mano preciosa sobre mí y puso los medios para que su santo evangelio llegara a mi vida y me convirtiera en una nueva criatura en Cristo, en un hombre nacido de nuevo, en un hombre que nació de agua y que ya nació en el Espíritu también, porque usted ya me llenó. Que de esa misma manera, Señor, como obró un milagro glorioso, maravilloso en mi vida, lo obre, Señor, lo haga y lo lleve a cabo en cada persona, en cada alma preciosa que está escuchando, que está orando, que está pidiendo, que está clamando por esa necesidad, por esa petición, por esa llenura, por esa presencia, por ese amor, por esa misericordia que solamente usted tiene, Señor. Obre milagro, reprenda en el nombre de Jesús todo espíritu de COVID-19 en la familia Durán. En el nombre de Jesucristo echamos fuera ese espíritu por el poder de la palabra. Lo echamos fuera de toda la familia en el nombre de Jesús. También en el nombre de Jesucristo, yo le ruego, Señor, por nuestra hermana Maribel, por su matrimonio, por su trabajo, por su hija, por Mileni Pérez, por todas las peticiones, Señor, que no alcanzaron a llegarnos por falta de tiempo, que no alcanzamos a presentárselas, pero que usted ya las está mirando ahí donde están escritas, que usted está escuchando esas peticiones de alrededor del mundo, de las personas que le están, Señor, creyendo a su palabra, que le están creyendo a su amor y a su misericordia, que están reconociendo que usted es el Dios omnipotente, el todopoderoso, el que está en todo lugar, el que puede hacer milagros hasta en lo más profundo, Señor, de la tierra, o hasta en lo más oculto de los corazones. Obre milagro, cambie, transforme, limpie de todo pecado a los hermanos, hermanas, amigos, amigas que son cristianos, pero cristianos inconversos, porque no han pactado con usted, no han nacido de nuevo, creen en usted, son cristianos porque han creído en usted, Señor, pero no han actuado a la obediencia, no le han creído del todo, no han ejecutado su santo evangelio en sus vidas, no lo han aplicado de acuerdo a la voluntad de usted, sino a la voluntad de ellos. Ayúdelos a que ellos puedan ser obedientes, para que apliquen, Señor, su palabra, para que apliquen este evangelio que cambia, que transforma, que nos permite ser perdonados de nuestros pecados, para que lo apliquen a sus vidas, que puedan nacer de nuevo, que puedan andar en vida nueva, que puedan andar en esa santidad, que puedan andar en esa bendición, en esa paz, en ese gozo que solamente el Espíritu Santo lo puede dar. Gracias, Señor Jesucristo, lo amamos, Espíritu Santo. Gracias por su presencia en este lugar, gracias por la presencia de su Santo Espíritu en mis hermanos, mis hermanas, los que están aquí presentes, como también el pueblo que se encuentra allá afuera escuchándolo. Gracias por esas caricias que les está dando de su Santo Espíritu en este momento, demostrándoles que usted es real, que su palabra es viva y eficaz, demostrándoles que usted está escuchando sus oraciones, confirmándoles que usted ya escudriñó, Señor, sus pensamientos, que usted ha escuchado ese silencio, esa oración que están haciendo en silencio, pero que usted ya la escuchó y que usted ya va a obrar milagro en ella. En el nombre de Jesucristo le damos gracias por lo que ya hizo, Señor, por lo que ya fue hecho y por lo que va a seguir haciendo en el nombre de Jesucristo en la vida de cada uno. Declaro un milagro
y una sanidad completa, restaurada en todas las personas que están enfermas del COVID-19, que están clamando en este momento por medio de esta oración, que se están uniendo a esta oración. Los declaro sanos en el nombre de Jesucristo, por su amor y su misericordia. Su palabra dice que es por la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gracias, Señor. Nosotros tenemos esa convicción de que podemos